Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de obscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla doma el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla doma el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma,
Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y vamos a ver un tema muy interesante en esta ocasión y vamos a empezar con una pequeña introducción de cómo nosotros necesitamos como cristianos hacer un plan y después esforzarnos para madurar en el Señor, madurar para no ser parte de este mundo mientras vivimos aquí en el mundo. Una de las diferencias entre el cristiano y el incrédulo es que el incrédulo vive en el mundo y es parte del mundo, mientras que el cristiano vive en el mundo, pero no es parte del mundo. Hay que entender esto. A lo mejor se oye pues raro, pero sí tenemos que distinguir entre estar en el mundo y ser parte de este mundo. Estamos en el mundo, sí. Físicamente, pues estamos viviendo aquí. Esa es la verdad. Pero el cristiano no es parte del mundo, ya no es parte del sistema, del mal que está pues en contra de Dios. Cristo nos enseñó allá en el Evangelio de según San Juan. Vamos a ver el Evangelio según San Juan capítulo 17, Juan 17, 14 y 16, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en su oración a su Padre. Juan 17, 14 y 16. Vea cómo dice la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El cristiano vive en el mundo, pero no es parte del mundo. Antes de ver este tema de manera específica, les pido que vayamos en oración a nuestro Dios en estos momentos. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra en estos momentos. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y que nos hables al corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en este mundo pareciera que nosotros no sabemos darle valor a las cosas, sino cuando ya las hemos perdido, cuando se han ido de nuestras manos, es cuando nosotros empezamos a valorar las amistades, la salud, el trabajo y hasta la familia. En esos tiempos de confinamiento,
cómo valoramos nosotros la libertad. Y esto desgraciadamente solo empezamos a apreciarlo cuando ya todo está perdido. Vamos allá al libro de Job, antes de Salmos. Job capítulo 34, versículos 10 al 12. Job 34, versículos 10 al 12. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Hermanos, ¿por qué? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué sufre el mundo? Quisiera dar algunas respuestas a esta pregunta, ¿por qué sufre el mundo? Como dice el versículo 12 que acabamos de leer de Job 34, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. La pregunta de mucha gente pues siempre es la misma. ¿Sabe Dios todas las cosas? Nosotros como cristianos y por la enseñanza que tenemos de la palabra de Dios, pues decimos sí, Dios sabe todas las cosas. El mundo dice y afirma diciendo, bueno, si Dios sabe, si Dios conoce todas las cosas, entonces Dios es culpable de los terremotos, Dios es culpable de los virus, Dios es culpable de todos los desastres naturales y de las guerras, y etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la gente. Y otra opinión de la gente es, si Dios sabe lo que va a pasar, ¿por qué no detiene las cosas antes de que sucedan? Y hermanos, la gente saca sus propias deducciones, saca sus propias conclusiones de que Dios es el culpable de todo lo que pasa en el mundo, como diciendo que Dios provoca hasta cierto punto lo malo. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, dice las cosas que acabamos de leer. A diferencia de lo que muchas personas piensan, dice allá en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Pero, ¿cuál es la tendencia de la gente? Siempre es decir, si Dios existiera, si Dios fuera amor, no hubiera habido tanto sufrimiento, no hubiera tanta maldad. Si Dios existiera, no hubiera permitido que esta pandemia existiera y que muriera tanta gente. Y así continúan diciendo, si Dios existiera, si Dios existiera. Y hermanos, hace un momento leímos la palabra ahí en Job, donde dice el versículo 10, que hombres entendidos, hombres inteligentes. La gente no debe tomar esa posición queriendo culpar a Dios de todas las cosas, no debe. Es cierto que si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, pasan estas cosas, porque Él es soberano. Mire, vamos a ver un ejemplo. El Titanic, por ejemplo, se hundió por falta de previsión.
las investigaciones que se han hecho, que han dicho, que estaban tan confiados los dueños, los que fabricaron el barco, que se les olvidó tomar previsión en muchísimas cosas. Había mucha gente en el barco, pero no había lanchas, no había las suficientes lanchas de emergencia en la que cupiera tanta gente. Pero para el mundo es más fácil culpar a Dios por una situación como esta. Por ejemplo, yo vivo aquí sobre el eje 5. Antes, ahora ya no tanto, pero antes había accidentes cada fin de semana. Nada más se oía el rechinar de las llantas y el golpazo. Y pues salía yo a la calle y jóvenes tomados ahí estampados atrás de un camión, y la música que traían a todo el volumen, pero para la gente es más fácil decir Dios los mató. Quisiera mencionar algunas cosas que pues, son importantes y que son vitales. Nosotros que somos cristianos no podemos explicarles a otros de otra manera las cosas que les voy a decir en esta ocasión. En primer lugar, no podemos ignorar, escuché bien hermano, porque esto es muy importante, no podemos ignorar, es más, no se debe ignorar que nosotros vivimos en dos mundos. Nosotros los cristianos vivimos en el mundo material y vivimos en el mundo espiritual. Una gente inconversa, una gente que no conoce a Dios, una persona secular, si no cree eso, no va a poder entender jamás estas razones que les estoy diciendo, que nosotros los cristianos nos movemos en dos mundos. Es por eso que nosotros estamos pues compuestos de carne y hueso, pero también de espíritu, y tenemos un alma. Este cuerpo, como ya se los he dicho, el día que nosotros muramos, ustedes lo saben, hasta ahí se acabó todo. Pero tenemos un espíritu, que es el soplo de la vida que Dios nos ha dado. Para que entendamos esto, hermanos, esto del soplo de la vida, y en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2, vea lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 2, 1 y 2. Mire, así dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, se refiere al Señor Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando del que según gobierna en las tinieblas. Ahora vea cómo dice ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay dos mundos. Es el mundo material, que es lo que nosotros vemos, en lo que estamos, pero también hay un mundo espiritual. El problema, y esa es la conclusión a la que yo quiero llegar, es que mientras la gente ignore este libro, no va a encontrar ninguna respuesta que pueda o que quiera entender. Dice este versículo, está hablando Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ven, hermanos? Dos mundos.
Nosotros los creyentes nos movemos en el mundo de lo espiritual y por eso es que nosotros sí creemos en los milagros, porque un milagro es algo, lo hemos explicado, es algo sobrenatural, es algo pues que no tiene explicación. Por ejemplo, un hermano va al médico y se le detecta que tiene un cáncer ya muy avanzado y le dice el doctor que se cuide porque cualquier momento puede morir. Pasan algunos meses, este hermano regresa con el mismo doctor y le aplican otros estudios y le encuentran que está limpio, que ya no tiene ese mismo grado de, vamos a decirlo, de peligrosidad que se le hicieron en los estudios anteriores. Y los médicos pues le preguntan sorprendidos qué ha tomado, pues a dónde fue, qué limpia le hicieron, y le preguntan, díganos qué ha pasado con usted, porque no es posible que antes tenía y pues ahora ya no, que ya no tenga. Y al hermano pues así le contesta, lo que pasa es que yo soy cristiano y yo sí creo en los milagros. Cristo me ha sanado. Y los médicos, algunos de ellos creen y otros pues ni siquiera le prestan atención a estas cosas. Pero esos milagros suceden en el mundo espiritual. Los cristianos sabemos y conocemos de este mundo espiritual de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y también creemos que Satanás, el diablo, un día fue un ángel, fue un querubín, fue un ángel precioso que estaba allá en los cielos, pero quiso poner su gloria más arriba que la del Altísimo, y por querer poner su trono más arriba que el de Jehová Dios, fue lanzado a la tierra, fue lanzado a las tinieblas, y Satanás juntamente con los demonios están en el aire. Esas son las potestades en las tinieblas. Es decir, hay dos mundos, el mundo espiritual y también el mundo material, que es el mundo en el que nosotros nos encontramos. Y si la gente no quiere o no logra entender estas cosas, nunca van a poder encontrar las respuestas que andan buscando a la gran cantidad de preguntas que tienen. Y van a continuar con esa tendencia de culpar a Dios por encima de todas las cosas. Con todo lo que ya vimos hasta ahorita, debemos entender que tenemos estas dos cosas. Ya vimos que hay un mundo material, ya vimos que hay un mundo espiritual. Satanás es el príncipe de este mundo y siempre está poniendo en la mente de los hombres la maldad, poniendo en la mente de los hombres cosas que pues nunca antes hemos visto nosotros como seres humanos. Y el primer punto a que me quiero referir lo encontramos al final de la palabra de Dios de la Biblia, en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan 5, 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero se encuentra bajo ¿quién? Dice aquí, bajo el maligno. Y la gente quiere culpar a Dios. Hermanos, si Dios no es el príncipe de este mundo, lo que sí Dios quiere es entrar en la vida de las personas. Pero este mundo no quiere, no lo deja. Por eso Jesús, él mismo dijo: he aquí, toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Dios está queriendo entrar al corazón de la gente de este mundo, pero el mundo dice:
No. Este versículo dice que el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Y lo vemos en la televisión, cuánta gente vive engañada. No es Dios el que provoca la maldad, es el maligno, es el Satanás el que pone pues los malos pensamientos en la gente. El diablo es el que cambia el corazón del hombre para hacer la maldad. En casi todo el mundo se mata, se quita la vida, sin conciencia, hermanos, sin cargo de conciencia. Vea las portadas de los periódicos y eso pasa todos los días, a diario. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, ¿por qué se culpa a Dios? Si la Biblia nos está diciendo que el mundo entero se encuentra bajo el maligno. ¿Sabe por qué culpan a Dios? Porque hay desconocimiento de la palabra. Lo que pasa es que el mundo ignora la palabra de Dios y por eso no creen en el maligno, no creen en el diablo y piensan que pues, es una historia más de la Biblia. En el Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 31 menciona algo al respecto de este mundo. Juan 12:31. Así dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, el príncipe de este mundo no es Jesucristo. Es más, me atrevo a decir que Dios es el menos conocido en este mundo. El que gobierna en este mundo es el Dios del deporte, es el Dios de la diversión, es el Dios de los antros. Y de verdad, si no me lo creen, échale un vistazo al mundo en el que vivimos. Ahorita no por la pandemia, pero los estadios de fútbol son los santuarios para mucha gente. Los lugares que están más llenos los sábados, los domingos, no crean que es la congregación o en la iglesia. ¿Sabe cuáles son los lugares más llenos los domingos? Los lugares de entretenimiento. Que Chapultepec, que el estadio de fútbol, que acabamos de leer Juan 12:31 y lo dice claramente: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan 14:30, Juan capítulo 14 versículo 30, dice nuestro Señor Jesucristo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, no podemos culpar a Dios de las cosas que ocurren aquí en la tierra. La Biblia dice que el diablo ha venido para matar, ha venido para abortar y ha venido para destruir. Cristo vino para dar vida y para que de veras la tengamos en abundancia. Mira, vamos a ver algo de Satanás ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9. Así dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, ¿cómo está este mundo? Engañado. Nosotros los cristianos creemos que hay un solo Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Satanás engaña y seguirá engañando, diciéndole al mundo que tiene que morir en su religión. Y sí, mueren en su religión a pesar de que se les predicó el Evangelio. Y la gente insiste en vivir así, su vida loca. ¿Por qué? Porque está engañada por el Satanás.
Cuando vamos nosotros, por ejemplo, a entregar los folletos, vamos a predicar, estamos predicando la palabra, pues yo he visto que la gente se nos queda viendo como diciendo, ¿y ustedes creen esas cosas? El diablo engaña a este mundo y la gente sigue, la gente está engañada. Engaña a la juventud, insiste a los jóvenes en que se vayan y que se diviertan, que vayan cualquier día de la semana ahí por cualquier lugar. Incluso usted mismo vaya y cheque ahí en la colonia Condesa, Polanco, y verá cómo están saturados los bares, las discos, por jóvenes de apenas de entre 17 y 30 años. Satanás tiene engañada a la juventud, que prueben la droga, y el diablo se encarga de hacer entender a esos jóvenes diciéndoles que no son los únicos en probarla, y los engaña, y ahí van los jóvenes. Desde el huerto del Edén viene el Satanás engañando, es el padre de la mentira. Mira ahí como dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 1. Eclesiastés 4, 1. Dice así la palabra de Dios: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Hermanos, lo único que quieren los gobernantes de este mundo es tener pues más poder y más poder, más poder, no importando las circunstancias o a quién se lleven ellos por delante. Vean lo que hizo el presidente Trump hace apenas unos días, incitando a la gente a manifestarse, y después sale en la televisión con que yo no fui, que fue TT, y de como dice en Génesis 6:5. Una persona dijo: ¿cómo es posible que un Dios de amor mande un diluvio y lo mande y destruya a toda la gente? Lo que pasa es que la gente ignora completamente las Sagradas Escrituras. Porque vea cómo dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. La maldad viene del corazón del hombre, porque el hombre es rebelde. Lo que quiere el hombre es tener, como ya lo dije, poder. Hermanos, el poder es el mundo está así por su maldad. ¿Cómo se puede cambiar todo esto? Solamente cambiando el corazón del hombre. Y ustedes se preguntarán: ¿y cómo se hace esto? Este mundo necesita que cada hombre se rinda a los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso allá en los cielos, diciéndonos: separados de mí, nada podéis hacer. Y siempre tendremos, hermanos, por delante un nuevo día. Y cada día pues es una oportunidad que Dios nos brinda, nos da para que escribamos pues algo nuevo, una nueva historia, y creciendo más y más en su palabra. Crecer en el conocimiento de Dios nos evitará ser engañados en este mundo lleno de dolor. Tengamos cuidado, hermanos, y confiemos en que definitivamente sin Jesucristo no podremos hacer nada. Tomemos esto en cuenta y practiquemos nuestra vida diaria, nuestros momentos de oración,
nuestros momentos de lectura de la palabra de Dios, de estar en comunión con Él a cada instante de nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Primero Dios, nos vemos dentro de 8 días con otro tema igual de interesante. Hasta la próxima.